¿Ya? Buenas tardes, maestros y compañeros. Hoy nos tocó el tema República Restaurada. Mi equipo está conformado por Enrique, Arturo, José y Georgie, Iris y su servidor Pedro. La República Restaurada comprende el periodo entre 1867, cuando año en que terminó el imperio de Maximiliano, y 1876, cuando daría comienzo al porfiriato. Durante los 9 años sucedieron los gobiernos de Benito Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada, ambos con características similares, ya que el gobierno era civil. Ambos presidentes dieron por construir el país, un país mejor dicho, un México moderno, y poner en práctica los proyectos que desde la revolución de Ayutla estaban en el pensamiento de los hombres de la generación de Juárez y en las nuevas leyes que elaboraron. Primero Juárez y luego Lerdo Tejada fueron los restauradores del gobierno republicano en la capital, que habían perdido con indecisión el gobierno de Comonfort en enero de 1858, y que Juárez en 1862 diera a abandonar el gobierno por amenazas del ejército francés. Durante el gobierno de Juárez se promulgaron las leyes de reforma que separan el Estado de la Iglesia. Ya. Hablaré sobre el tema durante el gobierno de Benito Juárez. El triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significa también una gran derrota para el conservadorismo. 3. Hablaré sobre el tema del gobierno de Benito Juárez. El triunfo de los liberales sobre el imperio de Maximiliano significa también una gran derrota para el conservadurismo mexicano. Se restauraba la República Federal y consolidaba el poder de los liberales. Al poco tiempo, Juárez se dispuso a poner en orden los asuntos administrativos y legislativos, proyectos del programa liberal que se habían impedido. La República Restaurada es el periodo de la historia de México, comprendiendo entre el periodo del Segundo Imperio por Maximiliano, que se caracterizó por constantes enfrentamientos de los principales dirigentes liberales Benito Juárez y Porfirio Díaz. Aspecto cultural. En el orden cultural, el liberalismo en el orden poder creó un base del sistema educativo, fundamentó toda la filosofía del positivismo en la filosofía pedagógica, importada de Francia. Es muy importante acorde con los propósitos del liberalismo mexicano. Algunas de estas instituciones fueron la Escuela Nacional Preparatoria, organizada por Gabino Barrera. Gracias. ¿Ya? Otro subtema importante sería la reelección de Juárez en 1871. Aparte de Juárez, había otros dos candidatos más. Uno era Sebastián Lerdo de Tejada, que se había postulado para la presidencia, suponiendo que Juárez ya no le interesaba otra reelección. Y el otro candidato era Porfirio Díaz, impaciente. Otro subtema importante sería la reelección de Juárez en 1871. Aparte de Juárez, había otros dos candidatos más, que eran Sebastián Lerdo de Tejada, que se había postulado para la presidencia, suponiendo que Juárez ya no le interesaba otra reelección. Y el otro candidato era Porfirio Díaz, que estaba impaciente por obtener el poder político al que sus méritos militares creía le habían hecho merecedor. Pero Juárez no estaba dispuesto a dejar la presidencia. Lerdo de Tejada había empezado ya a trabajar por su candidatura.
Aprovechando el importante puesto que tenía el gobierno de Juárez, había colocado en el Congreso a personas de su confianza y tenía también buenas amistades, tanto en el ejército como entre la gente de prensa. Con estos adeptos logró formar un partido que no llega a ser muy grande debido a por su carácter orgulloso y arrogante. En cambio, Porfirio Díaz era mucho más popular y contaba con muchos más o con un número de seguidores más grandes en varias partes de la República. Por ello, los lerdistas decidieron unirse a su partido. Gracias. Ya. Yo les voy a hablar sobre el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada. Sebastián Lerdo de Tejada era un hombre de muy vasta cultura y de gran influencia política. Había sido colaborador muy estrecho de Juárez desde los años de la intervención francesa. Lerdo de Tejada conservó el gabinete que Juárez había formado en 1871 y en cuya creación había intervenido. Por lo tanto, el nuevo presidente ejerció un fuerte predominio sobre los ministros, tanto por su influencia política superior a la de ellos como por los rasgos propios de su personalidad arrogante y presuntuosa. Una de las acciones políticas más importantes del Lerdo de Tejada fue la creación del Senado de la República, que se estableció con el objeto de moderar la Cámara de Diputados, al estar aquel compuesto de personas mayor de edad y obviamente con mayor experiencia política. Otra de las medidas importantes de Lerdo de Tejada en su aspecto legislativo fue la incorporación a la Constitución de las leyes que se habían expedido antes y después de 1857 y que habían quedado fuera de ordenamiento. En el aspecto económico, la República restaurada presenta grandes transformaciones y los que... Aguanta, ponlo. No sé qué dice. En el aspecto económico, la República restaurada presenta grandes transformaciones y los que destacan en este renglón son algunos proyectos para la industrialización y modificación de México. Ya, esta pena. El aspecto político fue que el gobierno se propuso aplicar las constituciones de 1857. La constitución en convocar las elecciones, pues desde 1865 fue ejercido como el presidente sin haber sido elegido constitucionalmente. También dentro del aspecto político, para afirmar el carácter civilista de su gobierno, Juárez decidió reducir el ejército que había luchado contra Francia. Juárez logró ganar las elecciones generales para el periodo de 1867 y 1871, derrotando al general Porfirio Díaz. Esta lucha por el poder amenazaba con renunciar a la anarquía por el sitio. Juárez se vio precisado al derrotar esos sitios y suspender las garantías individuales.